Bien, pues bienvenidos todos, bienvenidos quienes nos visitan por primera vez. Veo algunas caras nuevas. Qué gusto tenerles, bienvenidos. Bien, pues continuamos la serie de Génesis, el origen. Hoy el tema que vamos a ver es la expulsión del Edén, ¿sí? Como título a la enseñanza le puse una expulsión con vestigios de gracia. ¿Se acuerdan que la semana pasada no me dejaron terminar los 5 puntos? Bueno, hoy vamos a ver el 5.º punto, lo vamos a extender un poquito más, ¿sí? Pero bueno, antes de empezar, quiero hacer una oración. ¿Me acompañan? ¿Sí? Señor, muchas gracias. Gracias por estos tiempos que nos permites tener en tu presencia, Señor, como familia, como iglesia. De verdad, muchas gracias, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, que tu palabra sea expuesta con claridad, Señor, y que en nosotros, Señor, haya ese deseo por aprender y abrazarla. Dame gracia y también te pido que le des gracia a mis hermanos, Señor. Señor, que hay muchas cosas afuera, hay muchas cosas en nuestra cabeza, en nuestro corazón que pueden estar haciendo ruido, que pueden estorbarnos para que este tiempo, Señor, pueda darse en libertad. Ayúdanos con eso, Señor. Ayuda a mis hermanos también, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, antes de entrar al texto que quiero abordar, vamos a dar un breve contexto, ¿sí? De lo que vimos, un resumen de la enseñanza pasada, ¿sí? El primer punto que veíamos, estamos en el capítulo 3, ¿sí? De Génesis. Veíamos que los primeros 5 versículos encontramos esta astucia del enemigo, ¿recuerda? ¿Sí? A través de la serpiente siembra duda en Eva y esta duda tiene que ver con la bondad y la veracidad de Dios, ¿no? Entonces la serpiente llega con una pregunta afirmativa. ¿Se acuerdan que hablábamos de tener cuidado, ¿no? Con ese tipo de preguntas, no solo cuando prestamos oídos a ellas, sino también cuando nosotros podemos llegar a hacerlas, ¿no? ¿Sí? Con que Dios ha dicho, ¿no? Y esta pregunta pues lleva una afirmación, es decir, lleva un sentido, ¿sí? Tiene un propósito. Entonces no es una pregunta inocente, sino lleva veneno, pues, ¿no? Y el deseo era precisamente sembrar en Eva esa duda. Dice que después de esta conversación vio que el fruto era deseable, ¿no? Y bueno, ya lo vimos la semana pasada. Entonces, el primer pecado como tal no fue una acción, sino fue desconfianza ante el carácter de Dios. Fue incredulidad, ¿sí? Es decir, le creyeron a la serpiente antes que a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos muestra, mis amados, que el pecado siempre inicia con una distorsión, ¿sí? Y en ese sentido una distorsión teológica, es decir, en cuanto al Señor. Es decir, cuando la criatura deja de confiar en el Creador, pues nace el deseo de autogobierno. Y eso es lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Eso es como nosotros nos conducíamos sin Cristo, ¿sí? Pretendíamos autogobernarnos. ¿Y qué tal nos fue? ¿No? Es decir, pues yo hago lo que quiera, ¿verdad? ¿Y quién me manda? Y bueno, hay ciertas reglas en el mundo que las tengo que acatar porque si no hay consecuencias, ¿no? Y pues nadie en su sano juicio, ¿no? Quiere ir a la cárcel. Y bueno, ahí medio hay un reglamento social, ¿verdad? Y ahí medio me ajusto a él, ¿verdad? Mientras no hay un policía. Pero al final yo hago lo que quiero, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la naturaleza humana, ¿sí? Del Señor, ¿sí? Entonces después vemos, ¿no? En el versículo 6 y 7 la caída del hombre, ¿sí? Dice que ve Eva el fruto deseable y lo toma. Sí, bueno, posteriormente Adán también participa y juntos caen, y al desobedecer al Señor, bueno, se rompe esa relación entre Dios
Y los hombres, estos se sienten expuestos, vulnerables, avergonzados y se esconden de Dios. Bueno, el pecado es eso, ¿no? Precisamente. Son consecuencias, y lo veíamos la semana pasada. Nos hace conscientes de nuestra indignidad, ¿no? Entonces, respecto a este punto, un comentario dice lo siguiente, ¿no? En cuanto a esta parte dice, aquí vemos la inversión del diseño original, y se me hizo muy interesante, porque es algo que habíamos aprendido desde el principio cuando Dios formó al hombre. Dice, hay una inversión del diseño original, es decir, lo creado gobierna sobre el hombre. El hombre actúa sin consultar a Dios y el orden se subvierte. ¿Sí? Es decir, y aquí esta desobediencia desfigura la imagen del hombre, se distorsiona. Sí, se me hizo muy interesante eso. Y bueno, después vemos ese juicio, ¿no?, que da el Señor, el del versículo 8 al 19, ¿sí? Es decir, el Señor trae un juicio a la serpiente, ¿sí? Trae un juicio a la mujer y trae juicio al hombre, y con él también a toda la tierra, ¿sí? Este juicio revela la justicia de Dios, pero también su santidad, ¿sí?, y su gracia, que ahorita vamos a ver acerca de eso, ¿no? Entonces, Dios sigue tratando con el hombre. A pesar de que lo condena en separación y muerte, Dios sigue tratando con el hombre. ¿Y dónde lo vemos nosotros? Bueno, en el versículo 15, que hablamos del protoevangelio, ¿no?, que fue el punto número 4. Es decir, Dios promete que de la simiente de la mujer, ¿verdad?, esta simiente herirá a la cabeza de la serpiente. Sí. Y es el primer anuncio del evangelio, ¿sí?, que estaba no del todo revelado, pero ahí está, ¿sí? Entonces, en la historia, ya había un plan de redención. Mencionábamos, ¿no?, que no es como que Dios se lo sacó debajo de la manga y dijo, ay, ¿ahora qué hago? No, desde antes de la fundación del mundo, por cuanto Dios lo conoce todo, ¿sí? Entonces, pues vemos aquí que Dios no improvisa, ¿verdad? Dios desde el principio, sí, ya había un plan de rescate, sí, desde el principio. Entonces, hablábamos un poco de los protocolos fallidos, ¿no? Los protocolos de contingencia del hombre, estos pueden fallar, pero son protocolos de contingencia por si pasa eso o el otro. Bueno, en el Señor, Él ya lo sabía, ¿sí? Y Él es perfecto, ¿sí? Él no falla. Nosotros sí, pero Él no, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gracias por eso, Señor? ¿No? Digo, no porque nosotros fallamos, sino porque Él no falla. Entonces, pues bueno, 1 Pedro 1:20 habla acerca de eso, ya antes de la fundación del mundo. Entonces, en cuanto a los versos que estudiaremos hoy, que abordaremos precisamente el capítulo 3, a partir del versículo 20 al 24, ¿sí? Pero quiero notar algo, porque al final voy a cerrar con esto, ¿sí? Es decir, hay tres tipos de personas, o tres aspectos importantes, ¿sí?, que se dirigen a tres tipos de personas. Y es que en estos textos vamos a ver un mensaje dirigido a los quebrantados, un mensaje dirigido a los religiosos y un mensaje dirigido a los redimidos. ¿Sí? Y bueno, a ver cómo nos va. Ahora sí, vámonos para allá, capítulo 3, versículo 20 de Génesis, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí. Bien, pues vamos a empezar del verso 20. Y esto es bien interesante, ¿sí? Verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Miren, este verso es bien profundo, o sea, aunque parezca simple o que lleva solamente un dato genealógico, realmente no. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? El nombre de Eva en el hebreo es la palabra Yavá y viene de la raíz hebrea Kashá,
que significa vida o viviente, ¿sí? Ahora, lo irónico es que Adán nombra a su esposa madre de todos los vivientes después de haber escuchado una sentencia de muerte. Sí. Es decir, esto es un acto de fe a la promesa. ¿Sí lo vemos? Es decir, Adán cree que Dios cumplirá su palabra. ¿Qué palabra, mis amados? ¿Qué promesa? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la promesa que Dios dio? La simiente de la mujer. ¿Sí? Es decir, Adán cree que Dios cumplirá su palabra y que de Eva saldrá la simiente prometida. ¿Sí? Entonces, este verso es la primera muestra de que el ser humano puede responder a la gracia de Dios con fe, incluso después de haber pecado o en una condición de maldición. Aquí vemos el primer acto de fe. ¿Sí? Adán ya no habla desde la culpa, sino desde la esperanza. Una frase, ¿verdad? De un libro que estoy leyendo dice: la fe empieza a florecer aún en un campo maldito, dice. No, haciendo referencia a esto. Ahora, repito, recordemos que la tierra fue maldita por Dios por causa del pecado, según Génesis 3, del 17 al 19. Entonces, el campo que antes era fértil por gracia, bueno, ahora produce espinos y cardos. El trabajo que antes era alegre, ahora se vuelve fatiga. Sí, todo huele a muerte, a juicio, a consecuencia. Sí. Este campo maldito representa un mundo caído bajo el peso del pecado. Es el mundo en el que vivimos actualmente. ¿Sí? Representa dolor, frustración, fracaso. ¿Sí? Representa la distancia entre el hombre y Dios, separación. ¿Sí? Pero justo ahí, no antes, justo ahí, en ese contexto, empieza a germinar la fe. Ahí. ¿Sí? Fue en medio del juicio la respuesta de Adán, y llamó a Adán su nombre, el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, repito, este versículo parece simple, familia, pero es realmente una declaración de fe. ¿Sí? Dios acaba de declarar que morirán, que volverán al polvo, pero Adán, que escuchó la promesa en el versículo 15, que es el protoevangelio, ahora cree que de su mujer vendrá vida. Vendrá vida. Qué importante es, ¿no? En los momentos de dificultad y de angustia, aferrarnos de las promesas de Dios. Porque como mencionamos al principio, Dios es fiel. Dios es fiel. Y sus promesas se cumplen. Sí. Entonces llama a su esposa Eva, que significa en pocas palabras vida. ¿Sí? Llama vida a quien fue usada para introducir la muerte. Qué ironía, ¿no? En cuanto al relato bíblico. Sí. Está creyendo que la simiente prometida vendrá a través de ella, a pesar de la maldición. ¿Sí? Esto es fe, familia. Adán se aferra de la promesa de redención antes de ver resultados. Cree en la palabra de Dios aun cuando todo huele a ruina. ¿Sí? Pero cree. Al final esto es fe. ¿Sí? Entonces aquí vemos un patrón bíblico. ¿Sí? No se necesita fe en el Edén, donde todo es perfecto. ¿No? ¿Verdad que no? ¿En dónde? Es decir, la fe nace, mis amados, cuando el hombre reconoce su ruina y se aferra a la esperanza que Dios ha ofrecido. ¿Sí? Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, fe, ¿sí? Y esto es importante, y lo voy a decir cada vez que toquemos el punto de fe, porque tenemos un mal concepto de fe. Pero fe no son que tengo muchas ganas de que algo suceda. Eso no es fe. ¿Sí? Fe no es que tengo mucha fe de que esto va a suceder. No, eso no es fe. Fe es confiar en lo que Dios dice. Y aun cuando todo se ve contrario a ello, me aferro a lo que Dios dijo, creyendo que ha de cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque no miente. ¿Sí? Es una diferencia abismal entre una cosa y otra, ¿verdad? Es que lo declaro y lo decreto y lo confieso y yo creo. Pues puedes creer muchas cosas, pero si Dios no lo dijo, no lo va a hacer. ¿Sí lo vemos? Pero si Dios lo dijo,
Aun cuando todas las circunstancias sean contrarias, se hará. Sí o sí, porque es Dios. ¿Sí lo vemos? Bueno, vemos aquí a Adán aferrándose a una promesa en un contexto totalmente contrario, en medio de un juicio. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gusta como dice Nueva Traducción Viviente, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Sí. Entonces, Adán no vio al Mesías, Adán no vio a Cristo, ¿verdad? Que nosotros estamos convencidos que es la promesa encarnada, ¿verdad? Que es el Mesías, que es el unigénito de Dios, que es Dios mismo. Adán no vio eso, pero creyó en la palabra de Dios. Sí. Eva no tenía aún hijos, pero Adán la llama madre de todos los vivientes. ¿Por qué? Por lo que Dios dijo, por la promesa de Dios. Entonces, esto, familia, anticipa a Abraham, ¿no? Abraham creyendo en un hijo imposible, Génesis 15, ¿no? Anticipa a Moisés resistiendo la esclavitud por la esperanza de una herencia, ¿no? Anticipa a María creyendo en la palabra de Dios, aunque su embarazo fue inexplicable, ¿no? No he conocido varón, pero de ti vendrá Emmanuel, Dios con nosotros. Qué interesante, ¿no? Entonces vemos cómo el hecho de que Adán haya nombrado a su mujer Eva tiene unas implicaciones bien profundas, ¿no? Y mucho que reflexionar en ese sentido en cuanto a la fe. Entonces, la fe desde la caída, familia, no constituye, la fe desde el principio, si vemos, no se construye en medio de un lugar favorable, ¿no? No, sino es en un momento de dificultad, en un momento de dolor, en un momento de desesperanza. Ahí es donde la fe cobra sentido. Sí. Porque ¿en dónde voy a crecer precisamente, ¿no? En confianza en el Señor? Pues cuando la estoy pasando mal. ¿Dónde conozco al Dios proveedor? Cuando hay escasez, ¿no? ¿Cuándo conozco al Dios sanador? Cuando hay enfermedad, ¿cierto? O sea, ¿cómo he de confiar? Y un día quizás, y esa es nuestra esperanza, pero un día nuestros ojos lo verán, pero ¿en dónde, verdad, reconoceremos nuestra confianza, nuestra fe en cuanto a lo que Dios dijo, ¿no? En cuanto a las promesas venideras, en cuanto a la eternidad, ¿sí? Bueno, creyendo en su palabra, ¿no? Reconociendo en que todo lo que Él dice es fiel. Entonces, la fe, repito, no se construye en la estabilidad, sino en la promesa, ¿no? La promesa. Entonces, bueno, el juicio establece un escenario de gracia. ¿Sí lo vemos? En este caso. Sí. Es decir, la desolación abre la puerta a la fe. El campo maldito se convierte en el vivero donde la fe comienza a germinar, ¿no? Ahí. Entonces, yo no sé qué es lo que estés pasando o por qué es lo que estamos pasando, porque todos pasamos por diferentes circunstancias, pero debemos de entender, ¿no? Que aún en el momento más complicado y oscuro, bueno, el Señor siempre tiene esperanza, siempre hay luz. Sus promesas son sí y amén. ¿Sí? Entonces podemos confiar en el Señor. Mateo 28:20, el lado B de versículo 20, dice aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Muchas veces nosotros sentimos que Dios no está. Bueno, ¿cómo podemos confiar que sí está? ¿Qué nos da la certeza de que sí está? ¿Que lo sentimos? Porque su palabra dice que está ahí. Sí. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero esto es muy hermoso, ¿no? Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí. Ciertamente el pecado, sí, la consecuencia de pecado nos llevará a experimentar aflicciones, dolores, sí, definitivamente.
pero el Señor está con nosotros. Sí. Debemos de confiar que Él ha vencido al mundo. Entonces, la fe no florece cuando todo está bien. Sí. La fe florece cuando Dios habla en medio de un campo maldito, ¿no? En este caso. Entonces, Adán miró a Eva y no solo vio el rostro de su compañera caída, ¿no? Sino una cuna de esperanza. Creyó que de ella Dios cumpliría su palabra, y desde entonces cada vez que un pecador se aferra a Cristo, bueno, ese campo maldito vuelve a florecer con vida eterna, ¿no? Entonces, incluso después del juicio podemos creer en las promesas de Dios, definitivamente, ¿no? Entonces, mientras hay vida hay esperanza. Sé que suena muy trillado, pero es una realidad, sí. Es una realidad y esto nos debe de animar, familia. Nos debe de llevar a crecer en ese sentido, ¿no? Y seguir confiando en el Señor. Y yo no estoy hablando de que caigamos en el positivismo, ¿verdad? Y no. Pero Dios es digno de confianza. Y si ha recibido una promesa de parte del Señor, el Señor la cumplirá. ¿Sí? Esa es una realidad. Y para eso vamos a aferrarnos a lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, la fe es, me gustó esa frase, la fe es la respuesta adecuada a la disciplina divina. Sí. La fe es la respuesta adecuada a la disciplina divina. Y fe por definición es la confianza en lo dicho por Dios. Sí. Que esta a su vez se ve reflejada en nuestro proceder, en cómo vivimos. Sí. Sí. ¿Usted cree que la fe se puede ver en una persona? ¿Se acuerda Santiago cuando está haciendo su disertación en cuanto a la fe? Y le dice, bueno, tú dices que tienes fe, ¿verdad? Y está hablando acerca de aquellos que decían, no, sí tengo fe por gracia y no por obras. Y Santiago no está hablando en contra del discurso del apóstol Pablo, pero está aclarando eso y dice, bueno, si tienes fe, esta se evidenciará en tus obras. Y dice, mira, tú muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe a través de mis obras, ¿no? Y luego da una frase muy contundente, la fe sin obra es, porque la fe, ¿sí?, se toca, se palpa, se ve, ¿sí?, es una sustancia medible, ¿sí? Entonces, usted de repente puede conocer a gente que dice, esta persona tiene fe, ¿no? Jesús lo mencionó, ¿verdad? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, por la fe de tus amigos, ¿sí? No hay alguien que tenga más fe como Él, ¿sí? ¿Recuerda? O sea, es decir, es algo evidente, ¿sí? Es algo medible. Entonces, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre de su mujer túnicas de pieles y las vistió. ¿Recuerdan que cuando ellos comieron del fruto, dice la palabra, la narrativa bíblica, que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza? Anteriormente ellos no sentían esa vergüenza, ¿sí? No estaban conscientes de eso. Y dice la palabra que ellos fueron y cortaron hojas de higuera y se taparon, se hicieron taparrabos, pues, ¿no? Como Tarzán, así, ¿verdad? Digo yo, como cuentan, pues, Tarzán, ¿no? Y bueno, cuando el Señor tiene este diálogo, ¿verdad?, con Adán y Eva, bueno, dice la palabra, ¿verdad?, que Dios les hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿sí? Y esto es un gesto también muy relevante, ¿sí? Tiene una carga teológica muy importante. Dios mismo confecciona, ¿verdad?, ¿sí?, ropa para sus criaturas, pero no son hojas de higuera como las que usaron ellos, sino son túnicas de pieles. Ahora, ¿qué implica esto, familia? Primeramente, un animal tuvo que morir. Es decir, un inocente tapando la vergüenza del hombre, ¿sí? Porque ¿qué culpa tenía el animalito? ¿No? Entonces esto nos introduce al principio de la sustitución, ¿sí? Hay algo que se conoce sustitución vicaria. ¿Sí saben qué es eso? ¿Sí? Bueno, como definición, es el acto por el cual alguien toma el lugar de otro para recibir el castigo que le correspondía a quien está tomando el lugar, ¿sí? Especialmente este concepto se usaba en un contexto de juicio de culpa, ¿sí? Es decir,
la muerte, ¿verdad? El exterminio que merecía en ese momento, bueno, un inocente, es una figura a Cristo, ¿no? Es una figura temprana del sacrificio. Y esto después, que en su momento llegaremos allá, prefigura todo el sistema levítico hasta llegar a la cruz, ¿no? Y dos, pues cubre la vergüenza a este inocente, este animal inocente, ¿no? Entonces las hojas no bastan, el ser humano no puede cubrir su pecado por sí mismo, solo Dios puede hacerlo. El profeta Isaías decía que nuestras mejores, ¿sí?, obras, ¿sí?, nuestras mejores intenciones, ¿sí?, para Dios son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, porque la realidad es que todo lo que nosotros hacemos fuera de Dios nace en una naturaleza corrupta. ¿Sí? ¿Por qué Dios no le toma en cuenta a esas personas que donan millones de pesos para niños pobres, para salvar al planeta? ¿Son cosas buenas? Es decir, que alguien vaya y le dé de comer a un niño, ¿es algo bueno? Por supuesto que sí, y hay gente que es muy generosa en ese sentido, ¿sí? Y el humanismo, pero ¿por qué todo eso no le cuenta por justicia? ¿Por qué? Bueno, porque según la Escritura dice que el hombre en su naturaleza caída, todo eso si le rascamos, quizá vamos a encontrar orgullo, ¿sí? Es decir, puede haber una doble intención para que me vean, ¿sí?, para sentirme bien, una satisfacción propia, ¿sí? Es decir, para poder apaciguar mi conciencia, porque quizás no solo tengo una esposa, sino aparte de mi esposa, tengo como 4 o 5 mujeres. ¿Me explico? Y a la que tengo en casa la golpeo, pero doy a los niños. No sé si nos damos cuenta de eso, ¿sí? Y hay un montón de cosas, situaciones reales, de todas esas personas que donan y que dan muchísimo dinero y que dicen, ay, pero es tan buena, ahora que salió un revuelo allá en Hollywood, ¿no? Y que se involucraron un montón de gente. Yo llegué a escuchar gente, ay, pero ella se miraba tan buena mujer, ¿no? Tan buena persona, se ayuda a tantos niños, se ayuda. Sí. Bueno, es naturaleza caída. Es naturaleza caída, ¿no? Como vulgarmente se dice, ¿no? Todos tenemos cola que nos pisen. Entonces, todo lo que nace en nosotros no puede ser contado por justicia. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios habla acerca de buenas obras a las cuales fuimos llamados en Cristo Jesús, pero esas buenas obras tienen que ver precisamente en un acto de obediencia. ¿Sí? Miren, aún en Cristo hay cosas que parecen buenas y terminan siendo estorbo. Quiero esta frase, ¿no?, que llegamos a usar, pero queremos de repente ser, o solemos querer ser más buenos que Dios. No podemos ser más buenos que Dios. Incluso por ser faltos de sabiduría podemos estorbar a la obra de Dios en el trato de una persona o de un hijo. Porque quiero ser bueno, pero la realidad es que no somos buenos, pues. No somos buenos. Sí. Hay un grupo que me gusta, grupo español ya de muchos años, que hay una canción que se llama No soy tan bueno. Si le gusta el rap, búsquelo por ahí, está muy padre. Está muy bueno. Se llama No soy tan bueno la canción. Porque no somos buenos. No hay uno solo bueno, solo Él. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, ¿verdad? El Señor dijo, no aceptó la obra del hombre, ¿sí? Y Él da el sacrificio, ¿verdad? Él da lo necesario para poder cubrir la vergüenza del hombre. Entonces, aquí hay expiación, ¿sí? Entonces, Romanos 6:23 dice, porque la paga de pecado es, y aquí lo vemos, ¿no? Un animalito murió a causa del pecado. Sí, Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí. Entonces, tu vergüenza no se cubre con hojas de religión. ¿Sí nos damos cuenta? Mi vergüenza no se cubre con esfuerzos humanos. Solo Dios puede cubrirnos, solo Dios puede cubrirte, solo Dios puede cubrirnos, y lo ha hecho en Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista, cuando vio al Señor, lo reconoció y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anteriormente todos
los sacrificios solamente cubría el pecado del pueblo, solamente cubría el pecado del hombre. Y llevaban a medio tener una relación con el Señor si es que ellos eran obedientes y de alguna manera ellos podían sobrevivir en obediencia. ¿Sí? Todo esto vestigios de gracia. Pero no fue hasta que vino el Mesías que quitó el pecado. Víctor citaba a Ezequiel, el profeta Ezequiel, que es una profecía también para nuestros tiempos, cuando habla: y yo quitaré el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón lleno de pecado, de inmundicia, de avaricia, codicia, mentira, etcétera, etcétera. Dice: yo quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, quitaré tu espíritu y pondré mi espíritu. Y eso solamente, mis amados, puede ser posible a través de la obra de Cristo. No hay otra manera. Solamente. Sí. Nuestro esfuerzo no sirve. Ahora, ¿quiere decir que no debo de hacer nada? No, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que debes de hacer? A ver. ¿Qué es lo que debe? Orar mucho. No faltar a la iglesia. Esto está de examen, ¿eh? Hacer buenas obras. Obedecer. Todo eso es consecuencia. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Creyó. Continuó eso. Creyó. Creer a todo aquel que cree. Sí. Creer, confianza, fe. Y bueno, ¿y cómo se refleja eso? En buenas obras, en obediencia, en oración. ¿Sí lo vemos? Pero a veces como que queremos primero lo otro, ¿no? Realmente no confío tanto en el Señor, pero dime qué tengo que hacer como para salir librado. ¿Qué hago? Pues no conozco mucho al Señor, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para salir? Es decir, no sé si me explico. Es como aquellos que llegaron con el Señor, le dijeron: bueno, pues con Juan el Bautista, ¿no? Y le dijo: bueno, bautízanos pues, ¿no? Ándale, bautizan. Y la respuesta de Juan estuvo bien fuerte. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, la motivación de ellos era ser librados de ese juicio del cual Juan el Bautista estaba hablando. El hacha está puesta sobre la raíz, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dijeron: pues yo no me quiero ir al infierno. Dime qué tengo que hacer para ir al infierno. No hay devoción. No hay fe, no hay esperanza. Dame el método. ¿Cuántas horas tengo que orar? ¿Cuántos capítulos de la Biblia tengo que leer? ¿A cuántas reuniones tengo que hacer? Eso es religión. Eso es religión. Pero fe, creerle a Dios en medio de las circunstancias más adversas. Creerle a Dios. No es suficiente saber que existe Dios. No es suficiente decir, pues estoy de acuerdo con lo que se dice al frente. Sí. Es creerle a Dios, confiar en Dios. Entonces habrá evidencias. ¿Sí lo vemos? Y por supuesto todo esto con una obra del Señor, ¿sí? Que siempre será de manera paralela, ¿sí? Porque necesitamos que Dios haga la obra en nosotros. Porque de nuevo, no es por nuestras obras. Es imposible. ¿Sí? Es imposible. Entonces, la historia de la humanidad muestra que el Señor es quien todo el tiempo ha tomado la iniciativa y ha provisto lo necesario. En la humanidad siempre ha querido hacer las cosas a su manera. Y es bien sencillo, ¿eh? Es de repente es que sí está bien así, pero yo quiero una manera distinta, ¿no? Es como, voy a retomar eso, ¿no? Hace unas semanas lo comentaba y pasa, ¿eh? Y miren, y esto es religiosidad. Pero, a ver, pastor, pues es que necesita haber reuniones de varones más seguidas, ¿no? Vamos a hablar de los varones, ¿no? Para que no se agüiten. Pero tenemos 2 reuniones a la semana, ¿sí? Y no vienen. El miércoles le dijimos, miren, el miércoles, no, es que el jueves hay clases, y es como, bueno, el viernes cambiamos la reunión de tantos, no, el viernes sí podemos ir porque el sábado hay oportunidad, y mira, no va a caber la gente de tanto que van a llegar aquí los viernes.
Está igual. Pero ponga más reuniones, pastor. Pero hagan más reuniones. Reuniones de mujeres. De mujeres jóvenes, de mujeres grandes, de mujeres más o menos. Otra reunión de mujeres casadas y otra reunión de mujeres no casadas. Pongan reuniones de adolescentes, otro de jóvenes y otro. No sé si nos damos cuenta. ¿No será eso acaso religiosidad? Sí, pastor, pero reuniones de matrimonios. Ponga reuniones de matrimonios porque hace falta reunión de matrimonios. Pero no vienen. Sí, también. Sí. Sí, a lo que voy es que todos esos temas se tocan los viernes y los domingos. Pero no vienen. Se tenía que decir, ¿no? Pero no vienen. Es que estoy pasando una situación bien difícil. Tenemos 3 domingos hablando de eso, pero no has venido. Y Dios ha provisto lo necesario. Pero no vienes. Pero no, yo quiero una reunión especial para mí. Pero no quiero atender todo el consejo de Dios. Quiero que Dios solucione mi problema. Esto es lo que yo tengo. Mira, si yo tuviera un mejor trabajo, entonces sí le serviría al Señor. Si yo solucionara este problema, mira, si mi esposa fuera diferente a mi esposo, no, hombre, yo fuera otro o fuera otra. ¿No? Si mi jefe, si mis hijos, si nos damos cuenta, pero no quiero atender todo el consejo de Dios. Quiero que se solucione mi problema. Eso es religiosidad. Y Dios desde el principio le dijo al hombre, no se va a hacer como tú quieres, se va a hacer así. Entonces, bueno, siempre de alguna manera contestando un poco también, nuestras circunstancias van a atentar en contra de nuestra fe. Sí o sí, por eso es lo que hablábamos acerca de que la fe florece en medio de circunstancias adversas, ¿no? Que es lo que pasó con Adán, ¿no? Es interesante ver cómo Adán, ¿no? Le puso el nombre a Eva, ¿no? Como la madre de ser en medio de un juicio, ¿no? Entonces había esperanza. Adán no se quedó con el juicio, no se quedó con lo que el Señor, con el juicio que en ese momento estaban experimentando. Ahorita vamos a ver un poquito más el desarrollo. Sino se quedó con la promesa de Dios y se aferró a lo que Dios dijo, ¿no? Entonces, versículo 22 dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es uno de los textos, ¿no?, rebuscados y complicados. Caray, ¿no? Bueno, hay varios elementos aquí interesantes, ¿no? Este verso expresa una realidad que era muy peligrosa, por así decirlo. Es decir, el hombre estaba corriendo peligro en ese momento. ¿Por qué? El hombre ha cruzado un límite, ahora conoce el bien y el mal, ¿sí? No solo teóricamente, sino existencialmente, es decir, lo está experimentando como tal, está experimentando el pecado. Entonces, la frase como uno de nosotros sugiere a un consejo divino. Ahora, como lo mencionamos ahí en Génesis 1:26, hay quienes interpretan de una manera distinta. Nosotros estamos convencidos que hace alusión a la Trinidad. Y ya hablamos, fue todo un tema ese, ¿sí? Entonces, la preocupación de Dios, y ahorita voy a extender un poquito más este tema, pero la preocupación de Dios no es que el hombre se haga divino, sino que permanezca eternamente en un estado caído, ¿sí? Si es que come del árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios está protegiendo la redención. No es una cuestión de venganza para el hombre, sino es misericordia. Es decir, permitir que el hombre comiera del árbol de la vida en pecado hubiera sellado la condición en la que estaba para siempre. Hubiera quedado en esa condición, sí. Entonces, el versículo 24 dice: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿sí? Esta palabra echó fuera es una acción de juicio firme y doloroso, ¿sí? Aquí la expulsión es el clímax de la caída.
La palabra usada aquí, echó, viene del hebreo y la palabra es garach, ¿sí? Y connota expulsar con fuerza, incluso con violencia o urgencia. Es decir, no fue un simple, por favor muchachos, sálganse, pues ya la regaron. No fue así, ¿sí? O sea, es un acto judicial de separación definitiva, ¿sí? Precisamente marcado por el dolor de un juicio divino, ¿sí? Fueron expulsados con violencia, con fuerza, fueron echados fuera, pues, ¿sí? Fueron echados fuera. ¿Sí? Entonces, miren, esta misma palabra que se usa para echar fuera es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 23-29 cuando habla de echar fuera a los enemigos. ¿Sí? Implica ruptura, exilio, desarraigo. Y la idea es clara, ¿no? Dios saca al hombre del Edén como un juez saca a un condenado de su presencia. Apártenlo de mí. ¿Sí? Representa justicia y no puede estar ante esa falta, ¿no? Apártenlo de mí. No puede estar delante de mi presencia porque soy justo, porque soy santo. ¿Sí? Tiene que estar echado fuera. ¿Sí? Entonces, la comunión ha sido rota, la confianza destruida, la relación directa interrumpida. Fíjense todo lo que estaba pasando en ese momento. Ahora, aunque el texto no describe directamente las emociones de Adán y Eva, podemos hacer una suposición legítima a partir del contexto, ¿no? ¿Cómo estaba sintiéndose Adán y Eva en ese momento? ¿Alguna vez se ha preguntado? Sí. Sí, la pérdida del Edén fue la pérdida de su hogar, su propósito, su lugar ante Dios. ¿Recuerdan? Todo había sido bueno y hasta el capítulo 3 se ve el primer pero, ¿no? Pero. Es como poníamos el ejemplo, ¿no? Vas a cenar con tu esposa y te gustó la comida, sí, mi amor, y te gustó el regalo, sí. Y dice, pero. Todo estaba bien. Pero cuando hay un pero, bueno, es lo que vemos en Génesis, ¿no? Todo era bueno en gran manera, pero, así empieza, pero, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaban, no? Las emociones de Adán y Eva, ¿no? Adán fue creado para cultivar y guardar el huerto, como lo veíamos en Génesis 2, ahora está desterrado de ese lugar donde Adán y Eva caminaban con Dios cara a cara, ahora está cerrado para siempre. El huerto era más que un lugar físico, mis amados, para ellos era el símbolo de la presencia de Dios. Y ya no iban a volver ahí, ya no iban a poder regresar, ¿sí? Seguramente hubo dolor, hubo vergüenza, llanto, confusión. Habían oído la sentencia, pero ahora estaban experimentando la sentencia, los estaban echando fuera, ¿sí? Los estaban arrastrando hacia afuera. ¿Sí? Cada paso que daban, ¿sí?, del Edén hacia la salida, seguramente ellos veían los árboles, veían y decían, ya no voy a volver a entrar aquí, ya no voy a volver a estar acá, ¿no? Qué terrible, ¿no? No sé si alguna vez usted ha experimentado algo similar, de decir, ya no voy a volver a tener esto. Es una sensación terrible, ¿no? Cada paso que se alejaban del Edén les recordaba lo que perdieron: la inocencia, la comunión, el gozo, la plenitud. Sí. Qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Ahora, ¿cómo no sentir un dolor, no? ¿Cómo no sentir esa carga? Seguramente lloró. Yo hubiera llorado. ¿Usted? Seguramente hubiéramos llorado, ¿no? Perder de esa manera la relación con Dios. Haber hecho a Dios mentiroso y haber puesto a la serpiente como veraz. ¿Se imaginan el coraje y la frustración de decir, ¿por qué obedecimos a la serpiente? ¿Alguna vez has sentido así, de decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué, Señor, si yo estaba tan bien? Qué terrible, ¿no? Ahora, la segunda parte del versículo nos dice que Dios colocó a querubines con una espada encendida, y esto es para guardar el camino al árbol de la vida, y es enfático otra vez, al árbol de la vida. Aquí hay un juicio, pero también hay gracia,
¿sí? Es decir, Dios no permitió que el hombre comiera del árbol en su estado caído para que no viviera eternamente condenado, ¿sí? En otras palabras, el acceso al árbol fue bloqueado no por crueldad, sino por misericordia. Es decir, porque el comer el árbol de la vida, ¿sí?, estando en pecado, habría sido vivir eternamente separados por Dios. Y eso no está en el corazón del Señor. Por eso Dios preserva la vida, ¿sí?, del hombre. Entonces, y bueno, y aquí hay mucho aprendizaje, ¿no? A veces lo que parece un castigo, ¿sí?, que muchas veces lo es como tal, pero tiene como motivación protección, ¿no? Es decir, nosotros vemos todos los mandamientos de Dios y vemos que todos ellos están puestos para salvaguardar nuestra vida, para protegernos. Todos tienen que ver con eso, ¿sí? Todos. Hace muchos años, no está mi papá acá para decir que sí, ¿no? Pero en un año nuevo me les perdí y me fui con unos amigos. Y estando ya en un estado inconveniente, íbamos saliendo de la casa porque íbamos a ir a otra fiesta y casualmente mi papá iba pasando por enfrente de la casa donde estaba reunido. Entonces yo venía con la mano fría así, ¿verdad? Caminando como un potrillo, ¿no? Así. Y en eso se para mi papá y me dice, vámonos. Le dije, no, me voy a quedar un rato, ¿no? Me dice, vámonos. Yo sabía que si no me subía, pues iba a bajar por mí y me iba a subir, ¿no? Entonces volteé con mis amigos, le dije, feliz año por mía, ¿no? Ya me dio sueño, me tengo que ir, ¿no? Ya llegó el Uber, no había Uber todavía. El caso es que me fui y bueno, me enojé con él, ¿no? Renegué, no me dejaba hacer, no me daba mi libertad que tanto yo deseaba, ¿no? Eran como las 3 de la mañana, me había ido sin permiso, ¿no? Me castigaron, ¿cierto? Bueno, de hecho esa noche platicamos mucho, mi papá y yo no conocía al Señor, ¿no? Ese día mis amigos se fueron a otra fiesta y se pelearon y hubo disparos y sacaron armas, ¿no? Conociéndome por cómo era, ¿no? Quizás hubiera pasado algo mal, ¿no? Por la manera en cómo me conducía. De hecho, mis amigos me decían, qué bueno que no fuiste, ¿no? Porque quedó muy presente esa parte, ¿no? De hecho, sin conocer al Señor, yo le decía a mi papá, qué bueno que no fui, porque hubiera corrido peligro, quizás hubiese pasado algo, ¿no? Y bueno, Dios muchas veces nos guarda de cosas que nosotros no sabemos, no entendemos. Dios sí sabe, ¿no? Dios sí sabe, y muchas veces lo tenemos por aguafiestas, ¿no? Es que Dios no me deja hacer, no mira. Pero Dios sabe, ¿no? Y a lo mejor es mucho más sencillo poner el ejemplo con los niños, pero también como adultos de repente tomamos decisiones bien absurdas, bien inmaduras, ¿sí? Y nos aferramos a cosas, relaciones, personas, situaciones, nos aferramos, aún siendo adultos. Y Dios dice, no te conviene, no es bueno para ti, ¿sí? Pero no es porque Dios sea un aguafiestas, es porque nos está cuidando, es porque nos está guardando. Bueno, en el sentido de que el Señor expulsó a Adán y Eva, ¿sí? Nosotros podemos entender por la narrativa bíblica que fue por misericordia. Si ellos se hubiesen quedado ahí, corrían el peligro de extender la mano a comer del fruto de la vida y no hubieran podido ser redimidos, porque hubieran permanecido en muerte, ¿sí? Entonces, bueno, respecto a las consecuencias del pecado, pues bueno, hoy en día nosotros aún sentimos ese eco de expulsión, ¿no? Aún muchos de nosotros experimentamos que Dios está lejos, ¿no? Hay momentos en donde decimos, es que Dios no está presente. Le grito, le clamo, le lloro y no está, ¿sí? Era algo que estaba experimentando Adán y Eva, ¿no? Cuando pecamos y sentimos esa culpa, ¿no? Bueno, es eco de Génesis 3, ¿sí? Esa parte yo recuerdo antes de conocer al Señor y rendir mi vida por completo, había una sensación en donde
Nada era mi casa, en ningún lugar me sentía cómodo. Mi casa ciertamente era un lugar donde podía llegar a dormir, pero no era un hogar. ¿No? Anhelar casa, volver a casa, ¿no? Pastor Raúl Borboa habla mucho de eso, acerca de volver a casa, ¿no? Entonces, bueno, un día por Cristo estaremos en ese lugar, ¿no? Entonces, pero bueno, el evangelio no termina con espada, familia, sino con la cruz. Jesús tomó el juicio, ¿sí? Soportó la espada y abrió el camino de regreso al Padre. Qué bendición, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Sí? No hay otro medio, no hay otra forma. No es cierto, no todos los caminos nos llevan a Roma. No es cierto, no todas las religiones nos llevan a Dios. No es cierto, ninguna religión nos lleva a Dios, ni la cristiana. Ojo con eso, ni la cristiana. No, es que yo soy cristiano, los testigos de Jehová están mal, la religión está fulana. No, ni tampoco, también los cristianos están mal. Tampoco la cristiana, la religión cristiana te lleva al Señor. No, solo Cristo. Yo soy el único camino, verdad y vida. ¿Sí nos damos cuenta? Porque hay una diferencia. Que de repente hay quienes salen de una religión para llegar a otra. Ya no me persino ni me inclino delante de santos, pero quizá mi corazón se sigue inclinando a un montón de ídolos y sigo igual de idólatra. ¿Sí? Y quizás el ídolo más grande enfrente soy yo mismo. Qué terrible. Que Dios nos libre de eso. ¿Sí? Él es el único camino, verdad y vida. Entonces Dios no destruye el Edén, solo lo resguarda. ¿Sí? Y eso deja abierta la esperanza futura de un acceso restaurado, ¿no? Tipifica esa parte que el hombre volverá a su lugar de origen por medio de Cristo. ¿Sí? Los querubines que también están en el tabernáculo, ¿recuerdan? Bueno, ellos representan la santidad guardada. ¿Sí? La espada que gira recuerda que el pecado merece muerte. Sí, sí o sí. Entonces de repente, no, es que no hace mucho tiempo platicaba con una persona y decía: no, es que a los chavos hay que hablarles pues del amor, ¿verdad? Porque pues los chavos necesitan conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que... Y sí, ciertamente, pero vámonos yendo a la Biblia. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? ¿En qué consiste el amor de Dios? A ver. Aunque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar, ¿no? O sea, es como lo mencionaba Bogdan, ¿no? Las esposas, también nos pasa a los esposos. Nuestras expectativas de amor, ¿no? Es que si no me trae chocolates, o el hombre también, ¿no? Llega y, oye, ¿qué onda? No está servida la comida, es que no me amas, no te sujetas, no. A ver, cada caso es un caso. ¿Me explico? O sea, nuestras expectativas de amor. Y muchas veces con Dios es así. Es que Dios no me ama porque no me da lo que yo quiero o yo considero que me tiene que dar. O porque no estoy en la condición que yo quiero o yo considero que me tiene que tener. No. Dios ya hizo lo necesario. Dios ya envió a su Hijo. Lo puso en el lugar que me corresponde. Mató a su Hijo. Él quiso quebrantarlo. ¿Sí? Derramó hasta la última gota de sangre lo que yo merecía. Dice el Iván: ya de aquí para adelante todo es ganancia. Y es cierto. Porque ¿qué merecemos? Digo, perspectiva divina, familia. Perspectiva divina. ¿Qué merecemos? Muerte. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Merecemos muerte. Eso es lo que merecemos. Ya de ahí para adelante lo que recibamos es ganancia, es gracia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces Cristo en la cruz sufre la expulsión, ¿verdad? La separación. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Ha caído sobre Él todo nuestro pecado. Y sufre por primera vez esa separación. Y gracias a esa separación es que usted y yo ahora tenemos comunión a través del Hijo, por las obras de Cristo. Sí. Usted y yo podemos regresar precisamente a esa relación plena con el Padre.
Acompáñenme por favor a Apocalipsis, capítulo 22, del 1 al 5. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. A través de Cristo, sí, que Él fue traspasado, estaremos precisamente en ese lugar y tendremos acceso a ese árbol de vida, en donde ya no habrá muerte, en donde ya no habrá desesperanza. De hecho, ahí la fe ya no habrá más por qué esperar, ¿no? Como mencionamos al principio, ¿no? En el Edén, antes de la caída, pues la fe no estaba en acción, ¿sí? Por así decirlo. Pero bueno, en ese lugar de igual manera, ¿no? Es decir, ya no habrá que esperar. Cristo, en Él se abre nuevamente el camino del árbol de la vida. El velo es rasgado, dice Mateo 27:51. Génesis 3 no solo es una historia que habla de la caída del hombre, es el relato de un Dios justo que juzga el pecado. Sí. Pero no abandona a la humanidad. Aún al final, el Señor da esperanza. Pero es justo. Y como hemos mencionado, no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Sí. Vemos en este relato fe, en Adán llamando a su esposa madre de todos. Vemos redención simbólica, en esas túnicas de pieles. Vemos protección en cuanto a la expulsión, que evita un daño mayor, y vemos esperanza en esa simiente prometida. Ahora, para los quebrantados, recuerda que hablamos acerca de 3. Para los quebrantados, Dios no nos abandona aún en medio de nuestro pecado. Dios no nos abandona. Él mismo ha provisto vestiduras nuevas en Cristo. Sí. Y yo en la semana leía la parte en donde el apóstol Pedro se acerca con el Señor y le dice: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? O sea, ¿será que hasta 7 veces? ¿No? Que ya son muchas, ¿no? Quizás Pedro traía atravesado ahí un brother que le había hecho como unas 3 o 4, ¿no? Y dice: bueno, a lo mejor aguanto perdonarle otras 3. Y la respuesta del Señor fue muy contundente, ¿no? Las veces que sean necesarias. Hasta 70 veces 7. Las veces que sean necesarias. Y el Señor nos enseña a través de parábolas cómo es que el Señor nos perdona tantas cosas, mucho más de lo que nosotros somos capaces de perdonar a otros. Mucho más. Y eso a mí me hablaba de cuán misericordioso es el Señor. Ciertamente es justo. De nuevo, es justo. Y no tendrá por inocente al culpable. Pero es tan misericordioso. Dice que es pronto para la misericordia y es tardo para la ira. Sí. Hay esperanza para el quebrantado, para el que se humilla delante del Señor, para aquel que pide perdón, para aquel que es pronto para doblar sus rodillas y decirle: Señor, necesito que hagas una obra en mí. Por favor, ten misericordia. Por favor. Sí. Isaías 57:15 dice: porque así
dijo el alto y sublime que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Para los religiosos, bueno, las hojas de higuera no bastan. Solo la justicia de Cristo nos puede cubrir. No importa cuánto te esfuerces, nunca va a ser suficiente. Siempre terminarás frustrado y cayendo de nuevo a donde mismo. Y la razón es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Porque son tus fuerzas. Señor, pero diría Bogdan, no, tengo 85 años yendo a la iglesia y no falto a ninguna reunión, Señor. ¿Y por qué nomás no cambio? Bueno, quizá hace falta descansar en el Señor y dejar de hacer las cosas a tu manera. Ríndete al Señor, humíllate delante de Dios, reconócelo en todos tus caminos y no seas prudente en tu propia opinión. Sí. Lucas 18, 9 al 14, texto conocido. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es el Señor hablando. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Bogdan sí está bien mal, Bogdan. Yo no soy como él, ¿no? Víctor, no, hombre. Pero sí estoy mal. Sí, no soy perfecto, pero ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? No estoy mal, así que hay peores y sirven y hasta predican y son peores que yo, así que no estoy tan mal. Sí. Oraba para sí mismo. Dice el Señor: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No presentemos nuestras hojas de higuera a Dios, no sirven de nada. Dios nos las va a quitar. Dejemos que sea Él quien cubra nuestra necesidad. No le estorbemos al Señor. Dejemos de ser religiosos. Sí. Y para los redimidos, Cristo ha abierto el camino. Ahora podemos caminar hacia la vida eterna, no por méritos, sino por gracia. Por gracia. La espada que giraba en Génesis 3, fue detenida por la lanza que atravesó a Cristo en la cruz. Sí. Como mencionaba hace un momento, Él fue expulsado, Él fue separado del Señor, para que nosotros fuéramos bienvenidos a su presencia. Qué bendición, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por eso? Y dile: Señor, muchas gracias. Con tus propias palabras, dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias por tu obra. Dile: gracias por tu obra, Señor. Reconozco que en mí no hay nada bueno, Señor. Al contrario, soy un pecador. Soy un pecador. Un vil pecador.
he codiciado, he mentido, he profanado, he engañado, he adulterado, he fornicado. Aún en mis momentos de luz, Señor, mi condición humana muchas veces se ha anticipado a la piedad. Reconozco que en mí no hay nada bueno, Señor. Soy un hombre pronto a la desesperanza, soy un hombre pronto, Señor, al coraje, a la ira. Suelo querer hacer las cosas a mi manera. En mí no hay nada bueno, Señor. Pero tú eres el único bueno, Padre. Tú eres el único bueno. Y así como veíamos, Señor, que Adán, aún en medio de la situación adversa, se aferró a la promesa, Señor, a lo que tú le dijiste a Eva, que de ella vendría la simiente, que heriría la cabeza de la serpiente, Señor. Y seguramente Adán escuchó todo lo demás, pero se aferró a esa promesa. Así, Señor, también nosotros, que nos aferremos a tus promesas, Señor, a tu palabra, para que podamos avanzar, para que podamos caminar, porque es lo único que nos puede ayudar, Señor, para seguir adelante en medio de momentos tan difíciles y tan complejos. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia para poder caminar en pos de ti. Y que todo esto que vemos a la luz de las Escrituras, Señor, atraviese el corazón y haga lo propio. Danos la gracia necesaria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, ayúdame? Reconoce tu vulnerabilidad. Dile: Señor, reconozco que soy vulnerable, que yo no puedo. Reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco que te necesito, Señor. Renuncio a hacer las cosas a mi manera. Renuncio, Señor, a tomar el timón de mi vida, Señor, y de los míos. Renuncio a ello, Señor, y te cedo el control. Y ayúdame, Señor, a caminar siendo dócil, Padre, obediente a tu palabra, creyendo tus promesas, abrazando tu palabra como verdad en mi vida, teniéndola como mi norma de fe y conducta, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda, Señor, a mis hermanos, mis hermanas que están pasando situaciones quizás de dolor, de conflicto, situaciones que aquejan su corazón. Pero igual trae convencimiento de pecado, Señor, y ruego para que en cada uno de ellos, Señor, esté el deseo de humillarse delante de ti, porque, Señor, tú no desechas al contrito y humillado. A un corazón contrito y humillado tú no echarás fuera, Señor. Sin embargo, al altivo, al orgulloso, tú lo verás de lejos, Padre. Líbranos de eso, papito, por favor. Y ayúdanos. ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Tu sangre ha
habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre. Cantamos tu cruz. Tu cruz habla del amor de su corazón. Un camino nos abrió. Me acerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre y cantar gracias. Gracias por la cruz. Gracias, gracias por la cruz. Señor, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Oh, gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos pueden dar gracias y pueden levantar sus manos y agradecer ese sacrificio? Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa sangre derramada, Señor. Con tal amor nos has amado. No hicimos nada más por nosotros que ruina y destrucción. Sin embargo, tú nos amaste, Señor. No teníamos acceso a tu presencia y nos salvaste, Señor. Gracias. Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. Te alabamos, Señor. Te agradecemos, Señor.